Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería reconocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución errónea ante la belleza de una fórmula exacta. Comillas, como se plantea en la figura, el problema planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de dos vectores. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h propia del entorno de Objective-C. También se pueden importar librerías de C y C++, ya que Objective es derivado y compatible de estos lenguajes. Vamos a ver rápidamente la función ejecutar, línea 16 a 33. Esta función se encarga de intercambiar los datos de los vectores A y B. Vemos que línea 18 y 19 se declaran dos vectores de tipo entero A y B, se inicializa con 10 valores. Y lo que se hace en el ciclo for, línea 21 a 25, es recorrer ambos vectores e intercambiar los datos. Entonces, para intercambiar los datos entre arrays, se debe usar una variable temporal o auxiliar que tome el valor de un vector, luego a esa posición de ese vector le asigne el dato del otro vector y a la posición del otro vector le asigne la variable auxiliar. De esa manera se realizan intercambios con variables auxiliares. Por último se imprimen estos vectores ya intercambiados. Le invitamos a visitar la tutoría intercambiar vectores en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente el uso de arrays y de ciclos for. Aquí vemos entonces la estructura general de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definen las clases, se crean objetos o se instancian objetos de esa clase para poder usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y las funciones o comportamientos. Y en la implementación se programan las funciones declaradas en la interfaz, o sea, se implementan las funciones. En la interfaz entonces, en la línea 6 a 8, vemos que va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como intercambiar vectores, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Luego entonces declaramos los atributos de esta clase de tipo entero, la variable x y auxiliar. Recuerde que estas variables o atributos podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Con esto entonces vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos. Línea 7, para declarar una función primero indicamos el nivel de la función. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados por dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya queda lista la interfaz, el compilador ya sabrá el tamaño entonces de memoria a reservar. En la implementación entonces línea 10 a 34 va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz, ya que para programar una función esta debió haber sido previamente declarada. En la implementación vemos un método especial, línea 11 a 15, el constructor init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Un constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario inicializar ni AX ni auxiliar, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. El constructor init se invoca cuando se instancian objetos de esta clase, o sea en la línea 38. Vemos que se invoca esta función. No es necesario declararla a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Y línea 16 a 33 ya vimos la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase intercambiar vectores.
Otro archivo que use esta clase deberá copiar la interfaz y la implementación. Para evitar eso se puede crear en un archivo con extensión .h la interfaz, en otro archivo con extensión .m la implementación y luego importar estos archivos sin necesidad de copiar y pegar todo el código como en este caso. Vamos a instanciar objetos de esta clase, entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 36 a 42. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 38, vamos a crear un puntero a la clase intercambiar vectores. Entonces con asterisco indicamos que es un puntero, le damos el nombre de obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces para eso, entre corchetes, vamos a invocar la función alloc, que reserva memoria dinámica para la clase intercambiar vectores. Una vez reservada memoria a esa clase, lo que se hace es invocar el constructor init. De esa manera queda definida la estructura de un espacio de memoria de la clase intercambiar vectores, es decir, un objeto. Y obj es un puntero que apunta a este objeto de esta clase. Con eso ya se podrá usar. Y para usar la clase simplemente vamos a invocar a ejecutar, que resuelve el problema. Entonces en la línea 39 entre corchetes indicamos el puntero obj seguido de la función a invocar, o sea ejecutar. No recibe ningún parámetro. Con eso el compilador irá de la línea 39 a la línea 16 y resolverá el problema. Por último, línea 40, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita intercambiar los datos de dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook